Lo sencillo de la vida. Aprender a mejorarse a uno mismo puede ser más complicado que apoyar a mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa por un cambio positivo a tu vida. Lo sencillo de la vida. Bienvenidos. Agradeciendo siempre la oportunidad de estar con ustedes, agradeciendo siempre la oportunidad de seguir vivo, agradeciendo la oportunidad pues de respirar, de sentir, de actuar, agradeciendo la oportunidad siempre de todos los días tratar de sacar lo positivo de nosotros. Yo encantado que nuevamente me acompañes, sobre todo hablando hoy del manejo de las emociones. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu maravilloso programa. Para mí, como siempre, un honor estar aquí en Lo Sencillo de la Vida. Y así es, hablar el día de hoy de estos temas de psicología y entre estas el control de las emociones. Y hoy hemos querido trabajar el tema de la ira, Andrés, del control de la ira o la ira como emoción, ¿no?, que nos acompaña muchas veces y tantas veces a lo largo de nuestra vida. Aprender siempre a ver que las emociones, como en todos los seres humanos, pues se puede decir que son normales siempre y cuando nosotros aprendamos a limitarla, porque pensar que la ira es mala o pensar siempre que la ira perjudica nuestra vida puede ser también el problema a veces de no generar o de no dejar soltar ira y de acumular emociones. El lado positivo de la ira, yo pues quiero empezar por ese punto porque hay personas que gracias a la ira pues estudiaron, salieron adelante, lucharon por las injusticias. Entonces sí es muy prudente nosotros ir pues concientizando de que todos los seres humanos sentimos emociones, sentimos ira, sentimos envidia, sentimos tristeza, pero de una u otra forma necesitamos controlar las emociones, porque si nos dejamos controlar de las emociones terminamos hiriendo a los demás, sobre todo hoy tratando de la ira. Así es, y recuerda que pues no en vano, ¿no?, la ira siempre ha estado presente en las situaciones de nuestra vida, en situaciones de conflicto muchas veces, ya sean hacia los demás, hacia nosotros mismos, ¿no?, la autoira, y muchas veces esto puede generar estas irritaciones más profundas en el ser humano. Y es que cuando percibimos que somos tratados muchas veces injustamente, cuando, Andrés, nos sentimos heridos, cuando vemos que se dificulta cada vez nuestras situaciones, sentimos ira. Y esto es una emoción que se tiene que trabajar bajo ciertas circunstancias muchas veces, pero la ira es como una protección, es protegernos de aquello que nos hace daño, ¿no? Y esto es lo que origina esta emoción. A veces pensamos que la gente que es irritable o la gente que es brava o la gente que tiene ira es gente fuerte, y no nos damos cuenta de que es gente débil, porque tal vez, como tú bien lo dices, guardaron tanta tristeza que esa tristeza se convirtió en ira. Algo muy importante que tú decías, a veces tenemos esa percepción de víctimas, de que el mundo está contra nosotros, que la familia está contra nosotros, que de una u otra forma uno puede generar iras. ¿Cuántas veces generamos iras inconscientemente y no reclamamos o no decimos lo que nos molesta y vivimos incómodamente y incomodando a los demás? Así es, y para ir comprendiendo un poquito más el tema de la ira, como todas las emociones que tenemos, que son reacciones que son bien complejas, ¿no?, y que realmente nos llevan muchas veces al autoconocimiento, ¿sí? Y primero es que cuando tenemos ira hay una respuesta corporal, porque es difícil, Andrés, tener ira y no tener esta respuesta corporal, ¿sí? Nuestro cuerpo se activa para la defensa o para el ataque muchas veces. Entonces, cuando sientes ira, ¿qué pasa? Sientes que te aumentan los latidos del corazón, el ritmo cardíaco aumenta, la respiración muchas veces se acelera, los músculos los ponemos muy tensionados, y este flujo sanguíneo de esta manera también se prepara para actuar frente a una amenaza, porque eso genera corporalmente y físicamente la ira. Estamos como a la expectativa de lo que va a pasar. Y súper interesante, porque a veces, y estamos repitiendo esta palabra porque los seres humanos nos dejamos llevar de las emociones de ira, y cuando estamos con ira ofendemos, cuando estamos con ira nosotros a veces agredimos. Hay palabras que pueden ser más fuertes que los golpes. Cuando nosotros no controlamos la ira, cuando nosotros nos dejamos llevar por esta emoción, podemos terminar ofendiendo a las personas que más amamos, simplemente por ese instinto de supervivencia, de ataque o de estar a la defensiva,
negativa, porque todos tenemos ira, pero que tú te dejes llevar de las iras para ofender, para desacreditar o para, en este caso, minimizar a los demás, estamos hablando que ya no es una emoción buena. Claro, y cuando no es buena tenemos que aprenderla a controlar, como bien dices, cuando una emoción realmente ya no es sana, porque todos tenemos emociones desde bebés. Cuando el bebé llora y llora y llora, muchas veces también entra en ira. Entonces tenemos que aprender a manejar estas emociones dentro de nosotros y saber que la ira, cuando no es manejada, puede tener consecuencias catastróficas en la vida del ser humano, que genera muchas veces acciones irracionales, Andrés. Esto nos puede llevar a acciones lamentables. Y vamos a tener un efecto contrario a lo que tal vez si buscamos en un principio. Y las consecuencias de la ira muchas veces pueden ser tan negativas porque pueden desorganizar nuestra vida física. La ira hace que rompamos cosas, la ira hace que gritemos, la ira hace que lastimemos a los demás. La ira puede hacer incluso que tú puedas hablar mal de una persona que ni siquiera la conoces a profundidad. O desacreditar. Yo quiero robarme unos minutitos para poner un ejemplo. Pasa mucho a veces cuando las parejas se están separando, que por el manejo de la ira, el papá le comienza a desacreditar a la mamá, o la mamá termina desacreditando al papá, o algo muy fuerte que pasa, que también incómodamente, lastimosamente se da todavía en el Ecuador, cuando la familia de la mamá habla mal del papá, o cuando la familia del papá habla mal de la mamá, solo por no manejar la ira. Porque si tú no manejas esta emoción, que en algún punto pues todos los hemos sentido, vas a terminar acabando tu vida y la vida de los demás, porque hay muchas personas que pueden decir yo soy muy tranquilo, yo soy muy pacífico, pero cuando tienen ira pierden la cabeza, cuando tienen ira ofende. Entonces yo sí creo que es muy prudente hoy en este programa aprender a manejar la ira y soltar la ira. Nosotros tenemos que aprender, obviamente, aprender a decir las cosas, lo que nos molesta, lo que nos incomoda, porque si nosotros vivimos para los demás o vivimos callándonos por miedo a que se enojen los demás, voy a tener un cúmulo de iras y voy a ser súper negativo, súper irritable. Y como bien tú dices, hay que tomarle el punto positivo de la ira, Andrés, porque la ira no solamente tiene aspectos negativos. Cuando una ira es bien manejada, también tiene beneficios, y yo lo decía al comienzo del programa, por eso quería comenzar con eso, porque a veces nosotros pensamos que si hablamos de la tristeza, como hablábamos del anterior martes, hoy que estamos hablando de la ira y esta temporada que vamos a hablar del manejo de las emociones, algunas emociones, nos damos cuenta que tienen su lado positivo y su lado negativo, porque hay gente que gracias a la ira estudió. Hay gente que gracias a la ira se levantó desde cero, trabajó, puso su empresa, pero la ira manejada tal vez a título personal para algo positivo. Sí, es tan cierto, porque esta ira bien gestionada aporta estos beneficios tan importantes en la vida. Y que no hay que olvidar que como emoción podemos muchas veces sentir y hacer que juegue a nuestro favor o en contra. O sea, eso depende de cada uno. La ira también energiza a las personas, Andrés. Provee como esta fuerza interior muchas veces, cuando tú dices, no, cuando uno está en conflicto, bueno, uno le da ira a tal situación, pero porque de esta salgo. O sea, claro. esa ira buena, de aquí no me quedo, de esta voy a salir, ¿no? Hay mucha gente que ha utilizado la ira para beneficio propio, en el sentido de, puede sonar feo lo que voy a decir, pero callar la boca de la gente que me gritó, que me criticó, o tal vez demostrarles a la gente que no confió en mí que yo sí puedo, que puedo salir adelante. Pero cuando tú utilizas esa ira para beneficio propio, para ser mejor, para educarte, para crecer, para ponerte tu empresa, estamos hablando de que la ira no tiene nada de malo. Porque la ira, como tú bien lo dices, puede ser esa motivación que a veces necesitamos para realizar o concientizar las cosas. Y es tan importante lo que tú dices, que esta ira muchas veces ayuda a resolver conflictos, ¿no? La ira muchas veces te permite expresar, ¿no?, los sentimientos que tienes. Y es tan importante esto, o sea, cuando tenemos esta ira y muchas veces nos permite generar este stop y decir, bueno, algo tengo que hacer por mí y en mi vida. Encantado que nos llamen, estamos con una llamada en vivo. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés y la esposa, un saludo primeramente. Segundo, gracias. quería hacer una consulta.
Tengo dos nietas. ¿Cómo se llama? Un nieto de 9 años y una de 14 años casi. ¿Cómo se llama? Cuando tienen coraje, iras por algo, o sea, el cuerpo, la cara, la expresión, los ojos, digamos, ¿no? El pequeño, se da contra la pared, la cabeza. La otra niña vuelta se rasguña las manos. Entonces, no sé, digamos, claro, hay factores dentro de los hogares que está sucediendo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué podemos hacer para poderles, un consejo para poderles ayudar a ver qué se puede hacer más con la niña que se rasguña las manos, se aprieta la cara, en fin, el otro niño vuelta, corre para arriba a la terraza y se pone a llorar y grita y eso, o se da contra la pared la cabecita. Claro que sí. Entonces tenemos que a veces manejar uno, a veces no maneja la mamá o lo manejo yo y bueno, le va pasando poco a poco, le va pasando. Gracias y buenas tardes y bendiciones para los dos y para los niños. Gracias. Muchas gracias. Hablando de este tema, ¿no? Porque hay ciertas técnicas, ¿no? Que sí nos permiten enseñar a los niños el manejar la ira y esas emociones cuando los niños sienten este enfado, Andrés, esta irritabilidad muchas veces es producto de un resentimiento que está produciendo una frustración. Por eso me autoagredo, por eso me auto lastimo, porque necesito llamar la atención. Entonces hay métodos de los cuales sí permiten realmente que los niños puedan tener este control. Y cuando esto esté sucediendo, lo más importante es mantener la calma. O sea, los padres tenemos que mantener la calma y no tener esta reacción que normalmente tendríamos, que es gritarles o entonces decir, ven para acá y qué es lo que está pasando, y entonces yo me tengo más ira que mi hijo, ¿no? Entonces no, aquí es todo lo contrario. Yo tengo que mantener la calma y enseñarle a mi hijo a reconocer su propia ira, que está en un momento donde él tiene que negociar con él mismo, que tal vez esté pasando por un momento oscuro, pero hay que preguntarle qué sucedió y por qué reaccionas así. Y si respiras y vemos el lado positivo, ¿cómo te sientes? Entonces tenemos que enseñarles a manejar los conflictos a nuestros hijos. Y súper importante, ¿no? El reflejo que nosotros generamos en el momento de la ira, porque si nosotros como adultos nos alteramos y no controlamos la ira, por lo general los niños son los espejos de los adultos. Se puede decir que si hay niños que no controlan la ira es porque en su entorno hay adultos que no controlan la ira. No se generaliza esto, pero súper importante lo que tú decías, aprender en el momento de frustración, en el momento de ira del hijo o la hija, el adulto estar calmado, porque las emociones, y en el transcurso de estas semanas vamos a hablar del manejo de muchas emociones. Hoy estamos hablando de la ira. Precisamente en el momento de la ira, las emociones son contagiosas. Entonces, si el niño tiene una frustración, si el niño tiene un berrinche y el papá se enoja, la mamá se enoja, la abuela, la tía se enoja, el resultado va a ser más iras y más frustración, y obviamente el niño va a hacer o va a llamar la atención más. Claro. Si el niño se encuentra frustrado con un adulto tranquilo, como tú bien lo decías, el respirar, el que él concientice de que tener iras o frustrarse es normal. Antes, no sé si ahora funcione con muchos papitos, pero antes no les dejaban a los niños llorar, antes a los niños no les dejaban que exterioricen sus frustraciones, y hoy son adultos que no controlan esa frustración. Hay que permitir que los niños desarrollen su ira y la solucionen solos también, claro, Andrés, porque a veces siempre queremos intervenir, ¿no? O sea, el niño está frustrado, como nos pasa muchas veces con nuestros hijos. Pietro se frustra cuando no puede armar los legos, pero no es que la mamá sale corriendo y le arregla los legos. No, es bueno que él se sienta frustrado, que él llore, que respire y luego se dé cuenta que lo puede hacer. Y que desde pequeño se dé cuenta de que frustrarse es normal. Nosotros, es parte de la vida, es ¿no? parte de la vida frustrarte, enojarte, pero si utilizas todas estas emociones en un lado positivo, créeme que tu vida comenzará a cambiar. El que tomemos la decisión
de sacar lo positivo de todas las emociones que como seres humanos tenemos, siempre va a mejorar nuestra vida, porque todos los seres humanos tenemos emociones buenas, emociones malas, pero la idea es sincronizar tu mente con tu cuerpo, dejándote llevar a veces hasta de esta parte espiritual y simplemente darte cuenta que no puedes controlar el mundo, no puedes tener expectativas y sobre todo tienes que aprender a soltar cosas del pasado, porque cuando hablamos de la ira, cuando hablamos de la incomodidad de la ira, a veces tú puedes tener ira a personas que te hicieron daño en el 2002, en el 2008, en el 2010 y tú sigues aumentando una sensación que lo único que hace es dañarte a ti, dañar a tu familia y dañar tu entorno. Las emociones son contagiosas y si tú pasas con ira, eso pues exteriorizas en tus hijos, exteriorizas en tu pareja y por más que quieras negar o por más que quieras decir no me pasa nada, la gente de tu entorno se da cuenta por tu lenguaje corporal, porque irradias ira. Así es, y hablando realmente de este tema, de las emociones, del controlar cómo nos expresamos cuando tenemos este tipo de emoción. Y es que la ira incondicionalmente siempre nos ha acompañado, o sea, desde muy pequeños hasta el día de nuestra muerte siempre nos acompañará, porque son emociones que las tenemos. Pero la ira pienso yo que es una respuesta muy natural, porque no es que alguien es iracundo porque sí, sino que es esta respuesta natural cuando te sientes amenazado. Entonces respondes con agresividad y somos capaces de defendernos cuando somos atacados, como y racionalmente lo hacen los animales, Andrés, o sea, porque es natural en el ser humano. Y pasa que como tú bien lo explicabas antes de la pausa comercial, de que el manejo de la ira en sí en tu cuerpo biológico te pone a la defensiva, tú ya no puedes tener una buena comunicación con ira. No es recomendable conversar con ira, hablar con ira o querer arreglar las cosas en ira. Esto pasa en toda relación, con una pareja, con un hijo. Imagínense en las personas que en el momento de ira a veces quieren discutir con personas que están con alcohol en la cabeza. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay momentos en donde nosotros tenemos que conversar las cosas, y si tú eres de las personas que siente que tienes ira, si tú eres de las personas que está invadiendo su cuerpo de ira, por lo general es dejar que fluya, pero no dejar que la ira controle para que ofendas, para que ataques o para que quieras hacer daño. Algo muy importante que hace la ira negativamente en nuestro cerebro, nos permite oír para responder. Eso hace la ira, porque cuando estás con ira y estás a la predisposición de una pelea, ya solo escuchas lo que quieres escuchar y respondes para herir y para ofender. No puedes arreglar problemas en momentos de ira. Así es. Y yo pienso que el objetivo en nuestra vida tiene que encaminarse a convertir este tipo de comportamiento en algo muy constructivo para nosotros, ¿sí? Es esta expresión, o sea, tenemos que expresar cosas, entonces manejar la ira de una manera inteligente, yendo hacia nuestro interior, hacia nuestro ser, nos puede ayudar muchísimo al control de las emociones como la depresión, este comportamiento agresivo que muchas veces tenemos. Entonces podemos incluso identificar a profundidad nuestra personalidad, porque tenemos que ser sinceros cuando no sabemos manejar nuestra ira. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos cuando realmente tenemos que decir las cosas de la manera correcta, pero equilibradamente. O ser conscientes más que todo de cómo es nuestro estímulo de ira. Porque hay personas que se mueren de ira, se puede decir tal vez día gratis, si es que me hago entender de esa manera, en donde simplemente generan ira y es un patrón de conducta incontrolable, porque todo les da ira, viven a la defensiva y lastimosamente pues esa sensación incomoda a cualquier humano, incomoda a cualquier ser humano. Y hay que preguntarse en la vida un poco, Andrés, ¿qué es lo que nos da ira? Porque es que a veces decimos, es que tengo ira por todo, pero realmente, ¿qué es lo que te da ira? O sea, eso es un cuestionamiento que uno tiene que hacérselo en la vida en algún momento, ¿no? ¿Qué te da ira? Enfada? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te enfada en la vida? ¿Cuál es la emoción realmente que está ligada a estos pensamientos que muchas veces hace que tú actúes de una manera equivocada? Y el escucharte de que tú dices, es que no sé qué todo me da iras, te das cuenta de que ni siquiera tú te conoces. Claro, ni sabes qué es lo que quieres, todo me da ira, ¿no? Ni siquiera sabes lo que quieres, porque a veces uno te puede decir, si yo ahorita te doy una varita mágica y puedes
cambiar las cosas que te dan ira en tu vida, no vas a saber qué cambiar, porque a veces no sabemos ni qué nos da iras. Tal vez el perder el control de nuestros hijos. Nos da ira como padres, no lo reconocemos, pero vivimos peleando todos los días. Cuando queremos tener el control de nuestra pareja, cuando queremos tener el control de nuestra pareja y nuestra pareja es un poco más libre, nos da iras. ¿Qué nos da iras? A veces vivir con expectativas. Claro. Nosotros ponemos expectativas a un trabajo, ponemos expectativas a una persona, se viene la realidad del trabajo, la realidad de la persona y nos da iras culpándole al trabajo o culpándole a la persona y no nos damos cuenta que simplemente es una expectativa que yo creé del trabajo o de la persona que no salió como quería. Y muchas veces pienso que la ira mal manejada puede desencadenar en muchas situaciones frustrantes de la vida. O sea, terminas frustrándote, Andrés, por todo. Porque no llegaste a la meta, porque tus objetivos no fueron claros y fueron interrumpidos por tu ira, porque no te has autovalorado, porque no has trabajado en tu conducta, porque no has tenido el resultado que siempre quieres en la vida y eso te puede haber dado ira en algún momento, y porque te autobloqueas. Te autocriticas y vas hablando de que tu vida es mala, de que tú no sirves, de que tú no puedes, y terminas la ira generando como tu peor enemigo. Porque por el manejo de la ira o por no el manejar bien tu ira, terminas hablando mal de tu vida, de lo que haces, de lo que sientes y terminas siendo tóxico para los demás. Algo súper importante. Cuando tú conoces tus estímulos de ira, puedes ser asertivo con las personas. El decirles que cuando tú estás irritable, que cuando tienes iras, tal vez no te hablen, tal vez te dejen un espacio para pensar, para respirar, el que puedas salir, porque incómodamente si hay gente imprudente, que cuando uno tiene iras, a uno no le deja salir. No, es que aquí te quedas, es que no quiero que te vayas, es que ahorita queremos arreglar el problema y no nos damos cuenta de que un cerebro con ira no entiende. Un cerebro con ira está a la defensiva y no va a negociar y no va a entender nada. Lo único que vamos a sacar es terminar ofendiéndonos entre nosotros por el mal manejo de la ira. Así es, y es que tenemos que aprender a expresar nuestro sentimiento de enojo, puede ser con firmeza pero sin agresividad. Mira esto tan interesante, Andrés, porque muchas veces pensamos que cuando estoy enojada tengo que ser agresiva. Entonces no, la diferencia de decir con firmeza lo que no me gusta sin agresividad, de una manera maravillosa, puede crear un canal de comunicación importantísimo con aquella persona con la cual puedes sentir algún tipo de ira. Y esta reacción es tan importante poderla manejar con equilibrio. Tú tienes que concentrar tu vida en hacer algo positivo. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? No vivas reprimido, no vivas enojado, no vivas con ira. Convierte estas emociones en algo constructivo para ti. Y ser muy realista. A veces nos da ira cómo es nuestro hijo, cómo es nuestra hija, cómo se están criando nuestros hijos, nuestros nietos. Y yo lo he dicho en algunos programas, no existe una fórmula mágica para el éxito. Que si mi hijo es más educado, no es educado, o sea, hay muchas cosas que inconscientemente nos pueden generar tanta ira que no está necesariamente en nuestro control, pero nosotros le damos mucho poder para que nos genere ira. A veces permitimos que nos dé ira tal vez las personas que hablan mal de nosotros, las personas que hablan a nuestras espaldas. Y de una u otra forma, ¿quién es el que genera o se daña cuando no puedes manejar esta ira? Tú, porque tú comienzas a pelear y te pones a la defensiva. Claro. Y mira que yo pensaba un poco, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia de repente en la cual una persona es más enojada que otra? Tiene más ira, porque hay personas que en su expresión física viven en ira y otras no. No, ¿cuál puede ser esta diferencia realmente? Y es que hay quienes demuestran muchas veces su enojo en expresiones físicas, en expresiones crónicas, que ya se vuelve algo permanentemente. Hay gente que su ceño siempre está fruncido, ¿no? Porque está siempre con ira. Y hay ciertas cosas que no las vemos, porque no nos miramos al espejo nunca, tampoco muchas veces, de cómo es nuestra expresión. ¿Qué es lo que yo le expreso al mundo? ¿Expreso amor o expreso ira? Y eso es un punto básico, porque cuando hablamos de las familias, de los trabajos, tú puedes llegar a un trabajo en donde le ves a alguien enojado. Y de una u otra forma tú también no sabes qué pasó, si te incomodó. Y le preguntas, ¿te pasa algo? Y te dicen, no me pasa nada.
pero su físico, sus códigos corporales muestran ira. Y es incómodo porque uno no sabe cómo portarse. Imagínate cuántos hijos llegan a veces a la casa, o cuántas parejas llegan a la casa y le encuentran bravísimo a los papás, o en este caso a la pareja. Y uno va y imprudentemente dice, ¿te pasa algo? Y dice, no, no me pasa nada. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta de que la ira puede dañar tu vida, la ira puede dañar hogares, la ira puede dañar el corazón de la persona que más amaste. Y estamos hablando en cualquier relación, porque uno puede amar exageradamente a un hijo, a una hija. Entonces, cuando tú puedes controlar tu ira, puedes tal vez darte cuenta que tus hijos van a controlar la ira. Pero si tú a veces, y lo he repetido esta palabra todo el programa, eres un adulto que no maneja la ira, que pierde el control con ira, que grita, que ofende, tus hijos van a tener ese patrón de conducta o ese sistema dentro de la ira, y el único que va a pagar las consecuencias eres tú como papito, porque cuando están grandes van a ser adultos enojones. ¿Y sabías que está comprobado, Andrés? O sea, científicamente hay un índice donde si tú fuiste iracundo, probablemente tus hijos sigan este tipo de patrón de conducta. No porque genéticamente haya algo, sino porque los hijos somos un reflejo de nuestros padres. Entonces, ¿quieres un hijo enojado? ¿Quieres un hijo frustrado? ¿Quieres un hijo envuelto en ira? ¿Quieres un hijo perdido? Empieza por ti. O sea, el cambio empieza por ti. No estés criticando a tu hijo todo el tiempo de que cambia esa cara y pórtate bien y sé feliz. Porque primero tengo que ser feliz yo. Es que los hijos tienen que vernos felices. Cuando nosotros les reclamamos a nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros. Entonces, como tú bien lo dices, si me ven enojado todo el tiempo, si me ven incómodo todo el tiempo, ellos van a generar ese patrón de conducta que puede llegar hasta muchas generaciones. Imagínate qué incómodo puede ser vivir con papá o mamá que viven quejándose, que viven sintiendo que la vida les trató mal, que todo fue malo, que se quedaron pobres desde que un tío o un abuelo vendió terrenos. O sea, vivimos nosotros programando negativas en nuestra vida o hablando tan negativamente de nuestra vida que los hijos toman ese patrón de conducta. Y los hijos van a ser quejosos y los hijos van a ser bravos. A veces los papitos, obviamente cuando ya están adultos, bastante adultos, los hijos están adolescentes, los hijos están ya mayores y dicen, mijo, qué gritón que es o qué mal genio que es, pero discúlpeme, le voy a decir hoy en este programa, en Lo Sencillo de la Vida, aprendió de alguien. Tal vez aprendió de papá, que antes era enojón, que antes no podía controlar la ira, y lastimosamente su hijo se hizo bravo. Porque a veces los papitos nos lavamos las manos, a veces los papitos decimos, ¿a quién saldría? O la cosa más negativa que podemos decir es que ha de haber salido a tu familia. Es que ha de haber salido a tu familia porque la mía no son así. Igualito a su abuelo. Claro, entonces sí tenemos que ser conscientes que nosotros como adultos somos el reflejo permanente de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, incluso de los niños que viven en nuestro barrio. Porque a veces los adultos nos llevamos con niños, jugamos, nos llevamos con los amiguitos de nuestros amigos. Y si nosotros como adultos no demostramos controlar nuestra ira, vamos a estar generando ese patrón de conducta en todos los niños que nos conozcan. Sí. Entonces depende mucho de nosotros, depende mucho de que tú manejes la ira y que te preguntes todos los días. Quisiera que esto dejarte como un deber, como una tarea hasta el otro martes. Pregúntate qué te da iras, porque a veces no sabemos ni qué nos da iras. Eso es tan importante, ¿no? La ira y sus efectos en el cuerpo, sus efectos en la mente. Pregúntate, como bien dice Andrés, ¿qué es lo que no te hace feliz? ¿A qué le das el poder de que te saque de casillas? ¿A qué le das el poder? Porque yo puedo decir es que tengo una vecina difícil, es que tengo un hijo difícil, es que tengo una nuera difícil. No, tú le das el poder de darle iras todo el tiempo. Tal vez la difícil o el difícil eres tú. Ajá, porque mira que nosotros exteriorizamos cómo nos sentimos interiormente. Sí. Entonces a veces tú puedes encontrar gente tan exigente, pero es porque internamente se siente mal, se siente incómodo, se siente súper desarreglado, se puede decir emocionalmente. Por eso ha sido muy prudente nosotros ir concientizando en Lo Sencillo de la Vida y tratando de darte esas herramientas coherentes, esas herramientas en donde tú puedes decir, mira, la ira lo tenemos todas las personas, pero si tú lo utilizas, como bien hablábamos, de un punto personal en donde puedes salir adelante, si eres una mamá en este punto, tal vez soltera, que gracias a la ira le saques adelante a tus hijos, pero que no le saques en cara, pero que le saques adelante, que gracias a la ira regreses a estudiar la carrera que tal vez no pudiste estudiar, que gracias a la ira enfrentes el trabajo que te parece pesado. Porque a veces dices que yo estoy en un trabajo que no me gusta. Si no te gusta el trabajo que estás ahorita, pregúntate por qué no te cambias. Porque tal vez eres conformista. Pero ¿qué hace ese conformista en tu vida? Te mantiene con iras.
te mantiene con iras. Porque cuando nosotros hablamos de las parejas, a veces no tenemos la facilidad para decirle a la pareja, esto me molesta, esto me incomoda, y inconscientemente o silenciosamente le tenemos ira a la pareja. Y, como bien lo decías, pasamos bravos, enojados, mostrándonos mala cara todo el tiempo. Mira que Florence Scovel decía, la ira altera la visión, envenena la sangre, es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. Porque realmente tu vida, cuando está generada en ira, no va hacia el crecimiento, no va hacia la estabilidad, va hacia el enojo, va hacia la rabia, va hacia la frustración. Entonces tú tienes que preguntarte qué es lo que necesitas crecer en tu vida. Es importante muchas veces saltar y dar ese paso para decir quiero seguir adelante, quiero liberarme del enojo y que este enojo me permita encontrarme a mí misma o a mí mismo y permitirme hacer lo que yo deseo en mi vida. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué meta es la que quiero alcanzar? Este enojo me sirvió para dar un salto y generar un cambio proactivo y positivo en mi vida. Enójate simplemente contigo, con tu ocio, con tu vaguería, con las cosas que muchas veces pueden ser negativas en ti. Y coge el enojo para algo positivo, para demostrarles a las personas que no confiaron en ti, que pueden hacerlo, pero no con esa sensación de venganza, sino simplemente con la ira positiva. Cuando tú coges o cuando tú le entregas la percepción positiva a la ira, créeme que puedes hacer muchas cosas, muchas cosas. Y hoy te invito a que nosotros como adultos reconozcamos que somos el reflejo de los niños. Te doy un consejo súper grande y también encantado por la llamada, porque obviamente pues gracias a la llamada nos enfocamos también el tema en los niños. En los niños, dejarles que se frustren, dejarles que se mueran de iras. A veces es bueno dejarles llorar un ratito. Y enseñarles a manejar. Y enseñarles a controlar desde pequeños, porque, eso es tan importante. Porque ¿no? funciona mucho el que respira. Funciona mucho decirle a un niño, respira, tranquilízate, dime qué te molesta, pero con un papito o una mamita que esté tranquilo. Es de igual, cuando tú tienes un encontrón en la oficina, cuando tú tienes un problema con alguien afuera de tu entorno, tu tranquilidad va a hacer que los problemas no se vuelvan más grandes. Pero si tú no controlas la ira, van a terminar golpeándose, porque hay gente que termina en los golpes simplemente por no controlar la ira. Mi consejo de todo corazón: no hables cuando tengas iras, no hables cuando quieras iras, no quieras solucionar las cosas cuando estás con iras, porque tu cerebro no funciona bien. Quiero que eso lo reconozcas siempre. O sea, cuando estás con iras, no hables. Date un lugar, respira, sal, camina, porque generalmente vas a ofender o vas a dañar la emoción o la sensación de otra persona. Así es. Tengo una pregunta que nos han hecho vía nuestro teléfono de WhatsApp y habla acerca de una mujer que está siempre con ira y está muy enojada porque siempre su madre pasa enferma, no cuenta con el apoyo de su padre y sus hijos todo el tiempo están dándole problemas y siempre pasa muy enojada. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo tratar la ira? Muy importante, y yo siempre trato de ser directo en este punto. Nosotros tenemos que ser asertivos, nosotros tenemos que llegar en algún momento también a decirle las cosas, en este caso a la mamita, porque a veces el tema de la vejez, y yo hablaba alguna vez en un programa, es una bendición la vejez. Sí, es una bendición porque no todos llegan a la vejez, pero también dentro de la vejez nosotros necesitamos darle las habilidades necesarias, en este caso al abuelito, a la abuelita, al papá o a la mamá, para que también poco a poco no se vuelva dependiente de los hijos, porque a veces los hijos pueden ser muy preocupados. Yo sí entiendo esa preocupación y es bueno, pero los papitos inconscientemente pueden abusar de esa preocupación de los hijos y no dejar que los hijos tengan vida mientras la atención esté hacia papá o hacia mamá. Es que muchas veces, Andrés, yo pienso que también hay seres humanos que pasan resolviendo sus problemas. O sea, le resuelven a todo el mundo. Queriendo resolver el problema de los demás. Dejando de lado los propios, realmente. Se siente muchas veces en frustración, uno se siente, puede ser poco valorado, porque todo el tiempo está entregando y termina sacando tu ira con las personas más cercanas.
Porque hay padres que sacan la ira con sus hijos, hay esposas que sacan su ira con su esposo, hay esposos que sacan la ira con su esposa, sacan en el trabajo. Con el menos indicado. Con el más cercano. Claro. Lamentablemente es así. Claro, mira cómo pasa, y bueno, nos faltó un poquito de tiempo para establecer bien el tema. Mira cómo pasa cuando los hijos, por el manejo, por el mal manejo de la ira, ya terminan ofendiendo, golpeando a los papás, que hoy puede ser algo que nos asuste, pero es real. O valga también la incomodidad que puedes sentir a veces, cómo una persona puede descargar las iras contigo. Tú puedes tener iras en tu trabajo, tú puedes tener iras con tus cosas y terminas descargando las iras con la persona menos indicada. Hay hijos que descargan las iras con los papás y papitos que descargan las iras con los hijos. Si a mí me preguntan por quién comenzamos, por los papás. Porque los papás siempre vamos a ser, o los adultos vamos a ser el reflejo de los adolescentes. Si nosotros controlamos la ira y si nosotros nos damos la oportunidad de sacar lo positivo de la ira, no necesitas cambiar a nadie. Cambias tú para que los demás solo sean un reflejo de lo que tú cambiaste. Así y las es. cosas es más sencilla. Y eso es lo sencillo de la vida. Simplemente comenzar a cambiar en ti lo que quieres cambiar en los demás. Es fácil. Lo difícil es controlar el cerebro. Así es, controlar el cerebro, aprender a tener quieta nuestra mente, a realizar actividades siempre en el aire libre. Creo que será una excelente experiencia para sacar nuestra ira, ir al gimnasio, no acumular las cosas a corto, mediano y largo plazo, hacer las cosas hoy, lo que yo tenga que, cada día trae su afán, lo que hoy tengo que hacer, hazlo hoy, ser consciente de nuestras causas, pero también de nuestras consecuencias. No tomar las cosas a personal, Andrés, porque no todo en la vida es personal. Hay que desactivar muchas cosas en la vida que vivimos activados con todo. No, desactívate de las emociones también y permite relajarte, permite darte cuenta que en la vida todo es posible. Aléjate de las personas que te irritan. Si esto me hace daño, me alejo. Si tengo una persona que me hace daño, me alejo. Y eso va a permitir que yo viva en equilibrio. Yo encantado de compartir este tiempo contigo, encantado de que me des la oportunidad de estar en tu casa, en tu habitación, en donde me estés escuchando, simplemente dándote las pautas necesarias. Hoy hemos hablado de la ira. Yo te invito pues que el otro martes igual nos escuches en toda esta temporada que vamos a hablar del manejo de las emociones. Que tengas una linda tarde, pues las personas que quieren terapia o que necesitan algo más personalizado, pues pueden contactarnos al 0987-566-914 o al 0998-650821. Que tengan una linda semana y controlen la ira. Parece difícil, pero 3 días desde el trabajo y lo demás simplemente es una costumbre. Bueno, les invitamos también a la quinta mandala que está en el Pululagua, un lugar para que saques tu ira y para que dejes todo realmente a Dios y a la naturaleza, que es maravilloso poder conectarte en este lugar. Tenemos una quinta increíble donde puedes pasar un fin de semana, un día completo, como tú gustes. Hay un hospedaje muy lindo y sobre todo en esta conexión con la naturaleza y con este Ecuador maravilloso que te ofrece el Pululagua. Así que para ustedes recomendado la quinta mandala, nuestros teléfonos 0998-650821. Que tengan una linda tarde. Chau, chau. Lo sencillo de la vida. Con Andrés Carrera Buenaño. Hasta la próxima.